buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Mi nombre es Alberto Serrano y les doy la más cordial bienvenida a esta cápsula informativa sobre las expectativas de crecimiento económico correspondientes al mes de febrero 2026. Esta cápsula mensual son parte de la alianza estratégica entre la Asociación Nacional Incomex y Banco Base, cuyo propósito es ofrecerles una perspectiva actualizada del panorama económico nacional, así como de los factores que inciden en las decisiones financieras y comerciales de sus empresas. Tenemos el gusto de contar nuevamente con la participación del licenciado Fernando Castellanos, analista económico en Banco Base, quien nos compartirá los indicadores económicos más relevantes. Les recordamos que al final de la presentación habrá un espacio para responder sus preguntas. Pueden enviarlas en cualquier momento a través del botón de Q&A en Zoom. Sin más preámbulo, cedemos la palabra al licenciado Fernando Castellanos. Bienvenido, Fernando, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos otra vez. Es un gusto estar aquí con ustedes. Pues déjenme les comparto de una vez para irnos rápido, pero hay muchas cosas relevantes. Bueno, como siempre, ¿no? Perfecto. Bueno, pues para los que no me conocen, me presento, soy Fernando Castellanos, soy especialista en análisis económico en Banco Base y bueno, esta es la perspectiva económica para este mes. Si mal no recuerdo, la última vez que nos vimos todavía no salían los datos del PIB del cuarto trimestre y es decir, el trimestre completo, entonces los vamos a ver un poco rapidito. Sé que ya puede ser noticia un poco vieja, pero bueno, ¿cómo estuvo el crecimiento en el año en México? El PIB creció 0,69% a tasa trimestral durante el cuarto trimestre del 2025, un crecimiento alto si lo comparamos con los trimestres anteriores, en donde hay un crecimiento por debajo del 0,5% más o menos en promedio. Este crecimiento no se veía desde el tercer trimestre del 2024 y bueno, llevó a que a tasa anual se observara un crecimiento de 1,62%. Como pueden ver la gráfica, la segunda, el PIB por actividad, pues prácticamente el alza fue por las actividades primarias, pero destaca relativamente un poco las actividades secundarias que tuvo un crecimiento de 0,30%. No había un crecimiento desde el primer trimestre del 2024, entonces este repunte genera un ligero optimismo sobre el crecimiento económico en el país. Con esto en mano. Con esto en mente, el crecimiento en el año fue de solamente 0,71% en el 2025. Como pueden ver, un crecimiento muy, muy bajo, algo que no se veía desde el 2020, cuando, pues, por todo el tema de la pandemia, el PIB cayó casi 9%. Este crecimiento bajo, pues, es limitado y se debe a diferentes factores que ahorita los vamos a observar. Ya es una desaceleración por cuarto año consecutivo y es un crecimiento, pues, prácticamente nulo, ¿no? Un crecimiento por debajo del 1% es un crecimiento que prácticamente no se dio. Respecto al cuarto trimestre del 2018, observamos un crecimiento de solamente 6,37%, es decir, en 7 años el PIB ha crecido pues menos de 1% en promedio por año, aunque tuvo la pandemia y todo, la mayoría de los países alrededor del mundo ya se recuperaron, tienen crecimientos por encima del 10% respecto a ese periodo, mientras que en México seguimos estancados con un crecimiento muy, muy bajo en promedio. Y bueno, esto no parece que vaya a terminar ahorita, de hecho... Ay, perdonen, no les cambié la página. Listo. Esto no parece que vaya a terminar ahorita. De hecho, nosotros esperamos un crecimiento de solamente 0,9%. Sí, acelerándose respecto al 2025, pero como les comentaba, un crecimiento por debajo de ese 1,0% que pues prácticamente es un crecimiento nulo y muy negativo. Esperamos un crecimiento especial en el tercer trimestre del 2026 debido por todo el tema del Mundial de Fútbol, considerando que el Mundial pues sí empieza en junio, pero pues todo esto pudiera haberse beneficiado por el tema del Mundial, todas las empresas. Y bueno, prácticamente ese es el único optimista, pues mentalidad optimista que puedo ver conforme la economía mexicana. Bueno, y otra parte también serían las exportaciones, que ahorita los vamos a comentar, pero yo creo que hay más cuestiones negativas y pesimistas sobre el futuro en el crecimiento económico en México. Una de estas razones, nosotros le llamamos aquí la trampa de estancamiento, son por estas cuatro razones. Debilitamiento en las instituciones, como saben, pues todas las reformas que se han hecho han debilitado las instituciones para mantener como un árbitro que decida sobre los temas políticos en el país, algo que pues esta certidumbre se ha estado perdiendo y entonces pues ha habido este debilitamiento que obviamente los inversionistas genera esta
pues incertidumbre sobre el país, ¿no? Un aumento en la informalidad. De hecho, el crecimiento de los empleos formales en el año pasado fue negativo, algo que no se veía desde el 2020, que fue la pandemia. Caída en inversión fija, la inversión ha estado también caída y la caída también en productividad, que eso contrasta mucho a lo que se está observando en Estados Unidos, porque en diferencia en Estados Unidos, donde también estamos observando datos negativos de empleo, sí se observa un crecimiento fuerte en productividad por este tema de la inteligencia artificial y eso hace que Estados Unidos esté creciendo como esté creciendo actualmente. Ahorita creció por encima del 2%, a pesar que los analistas al inicio del 2025 decía que posiblemente crecería por debajo de 1.5% por este estancamiento y esta debilidad en el mercado laboral. Algo que México sí tiene, pero no tiene esta productividad tan alta como lo tiene Estados Unidos y por eso las diferencias en los crecimientos económicos. Y bueno, vamos con el primer componente. Recordemos que el PIB se calcula mediante el consumo más inversión más gasto del gobierno más exportaciones menos importaciones o exportaciones netas, ¿no? Entonces, una parte muy importante del PIB es el consumo que, como pueden observar, ha estado desacelerándose, solamente un crecimiento de 1.06% en el año, el más bajo desde el 2020, cuando México estuvo en recesión, y de ahí para atrás, en el 2019, cuando también Estados Unidos, cuando México estuvo unos meses en recesión. Entonces, son crecimientos de una economía en recesión. México no ha caído en recesión todavía. Nos planeamos que caiga, pero pues obviamente estos crecimientos muy, muy bajos no son tampoco de decir que está muy bien la economía mexicana, ¿no? Eh, este bajo crecimiento también se debe en parte por las remesas que han estado cayendo eh, pues más o menos. Como pueden ver, en el 2025 cayeron 4.56%. Es una caída que no se veía desde el 2009, cuando Estados Unidos atravesaba la gran recesión, y obviamente esto también nos afecta aquí a nosotros. Pero esta caída de 4.56% se debe principalmente, obviamente, al tipo de cambio. Como ustedes saben, el tipo de cambio ha estado a la baja y esto obviamente afecta a las remesas. Y también, obviamente, por el mercado laboral que no ha estado también en Estados Unidos y que obviamente pues nuestros paisanos del otro lado no han podido mandar las remesas como pues se supone que podían antes. Y bueno, esto lo podemos ver en el poder adquisitivo, también obviamente considerando la inflación y el tipo de cambio, pues una caída de 4.0% y de hecho esperamos que el 2026 haya una caída de 6.8%, muy, muy bajo y que obviamente esto afecta gravemente al consumo, ya que las remesas es un factor muy, muy importante dentro del consumo en México. Otra parte negativa es el empleo, como les comentaba. Normalmente los datos así que nos ponen son, no, pues el empleo tuvo un crecimiento de más de 1 millón de empleos en el año. Pues sí, pero de esos millones, 1 millón, 1.1 millones fueron de empleo informal, mientras 100.000 personas del empleo informal, pues hubo una caída. Eso obviamente no es positivo para ningún país. O sea, el empleo formal debería de estar creciendo para nosotros observar un crecimiento en la economía, sobre todo en la parte del consumo. Y no, el empleo formal se contrajo en el 2025 para que lo tomen muy bien en cuenta. Esto no ocurría desde el 2020, entonces... eh, pues fueron 100.000 personas, 100.000 empleos las que se recortaron, las que ya no existen, ¿no? Entonces hay que tomarlo muy, muy bien en cuenta. Y bueno, esto se los hice aquí rápido. Todavía no tenemos bien las gráficas, pero hoy se publicaron la inversión extranjera directa del cuarto trimestre. Un dato muy, muy malo. Bueno, aquí lo pueden observar. México registró una desinversión de 5.026 millones de dólares. La primera desinversión en registro desde que hay datos disponibles desde 1980. Esto nunca había sucedido y es la primera vez que sucede, ¿no? En un escenario en donde México pues no está en recesión, pero pues como pueden observar, este estancamiento económico. La caída se debió a la reinversión de utilidades, que registró una salida de 4.103 millones de dólares, y las cuentas de entre compañías, que también cayeron 1.060 millones de dólares, que eso fue lo que llevó a esta desinversión del JET durante el cuarto trimestre. Y bueno, la parte pues no, no voy a decir positiva porque la verdad la nueva inversión fue de solamente 138 millones de dólares. Este dato
puede sonar muy fuerte, ¿no? 138 millones de dólares, pero la verdad es que para un país no es nada, prácticamente nada. Entonces, esta fue la desinversión en vez de inversión extranjera directa, pues desinversión extranjera directa en el cuarto trimestre del año pasado. Obviamente datos muy negativos, que recordemos que la inversión es como un efecto multiplicador, ¿no? La inversión ahorita actualmente va a ayudar a que haya mayor consumo durante los próximos años o los próximos meses. En cambio, si ahorita no hay inversión, ¿cómo queremos que el consumo crezca los siguientes meses? Y bueno, también con datos de la inversión fija bruta hasta noviembre, que son de los últimos datos disponibles, tenemos un crecimiento, bueno, perdón, una caída de 5,68% y en el acumulado de este año, o sea, de enero a noviembre respecto a enero a noviembre del 2024, se observa una caída del 7%, algo que no sucedía desde el 2020. Entonces, consumo mal e inversión, pues también muy mal, ¿no? Ya son dos componentes del PIB que no están creciendo. Bueno, el consumo creció muy poco y la inversión pues está cayendo, ¿no? Y finalmente, bueno, venimos a la parte un poco positiva. Como pueden observar, las exportaciones en el 2025 crecieron 7,64%, mientras que las importaciones crecieron solamente 4,38%. Esto llevó a México a tener un superávit y obviamente ayudó al crecimiento económico, ya que, como les comentaba, las exportaciones netas, exportaciones menos importaciones, hace que se tome como positivo un crecimiento en la economía. El crecimiento fue principalmente por la partida del restos. La automotriz, como pueden observar, sí fue afectada duramente por los aranceles en Estados Unidos, mostrando una caída de 4,19%, pero las manufactureras tienen un crecimiento de 9,81%, algo positivo, algo que, pues, no, cuando hace un año estábamos todos muy preocupados por los aranceles de Estados Unidos, decían, no, ¿cómo México va a tener un arancel de 25%? ¿Cómo nos va a afectar? Si de por sí ya estamos muy mal, imagínense las exportaciones, y pues no, o sea, al parecer un arancel global ha sido positivo para México, ha llevado a que crezcan estas exportaciones y esto es lo único que prácticamente mantiene la economía a flote en México. Y bueno, esto lo confirman, ¿no? No es como que México empezó a exportar a otras partes del mundo. De hecho, como pueden observar, el crecimiento hacia las exportaciones hacia Estados Unidos creció 16,2%, mayor a lo que lo que creció en todo el mundo. Recordemos que a Estados Unidos le exportamos más del 80% de las exportaciones totales. Entonces, el hecho de que solamente Estados Unidos el crecimiento haya sido de más de 16%, pues obviamente ayuda a que las exportaciones en total crezcan, ¿no? O sea, si en el resto del mundo las exportaciones crecen 20% y Estados Unidos solamente 2%, las exportaciones serían muy, muy pocas porque solamente el 20% de las exportaciones totales van hacia el resto del mundo. Estados Unidos es nuestro cliente principal y obviamente necesitamos que crezcan las exportaciones para que hacia ese país para que México pues siga manteniendo a flote la economía. No, nuestra perspectiva para el siguiente año es de un crecimiento de 4,5%, desacelerándose el 2025, pero todavía un crecimiento notable. Y bueno, esto yo creo que es lo más relevante, o hasta ahorita lo que más noticia ha dado, ¿no? El viernes pasado, hace, ¿qué? 5 días, la Suprema Corte decidió, pues prácticamente declarar perdón, no constitucional los aranceles de Trump. No son todos los aranceles, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, es solamente los aranceles que entraron bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, IEPA o AIPA, no me acuerdo cómo le dicen en inglés. Estos aranceles pues quedan prácticamente nulos, no existen estos aranceles y de hecho todavía no se sabe muy bien, pero parece que el gobierno de Estados Unidos tendrá que regresar el dinero que fue cobrado por estos aranceles. Un poco de historia de cómo comenzaron estos aranceles. El 4 de febrero del 2025, o sea, prácticamente hace un año, Trump anunció su primer arancel del 10% hacia China, 25% hacia Canadá y 25% hacia México. Estos aranceles fueron pausados hasta el 4 de marzo para el caso de Canadá y México y el 6 de perdón, Canadá y México y el 6 de marzo declaró que los bienes que entraran bajo el TEMEC quedarían exentos, ¿no? Estos fueron los primeros aranceles impuestos en esta nueva segundo mandato de Donald Trump. El 2 de abril
llamado así Trump por el Día de la Liberación, se anunciaron los aranceles recíprocos, los aranceles estos que también entraban bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la ley IEPA. Eh, y bueno, estos aranceles iban de 11% al 50%, dependiendo del país, y luego ya después, en todo lo que restó del 2025, se hicieron acuerdos, bla, 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 y algunos países pues quedaron mejores que otros, ¿no? O sea, resaltando obviamente Japón, Corea del Sur y la Unión Europea, que tiene un arancel del 15%, bueno, tenían un arancel del 15%, a diferencia, por ejemplo, de México, que tiene un arancel del 25%. ¿Qué más? Pues el Reino Unido creo que tenía un arancel del 10%, pero no creo que tenía un arancel del 10%, entonces prácticamente esto no le ayudó. Y bueno, esto comenzó, todo este tema de la Suprema Corte comenzó en el 14 de abril cuando se presentó una demanda en contra de la administración ante el Tribunal de Comercio Internacional y este tribunal declaró por unanimidad en contra de los aranceles. Entonces, la resolución prácticamente de lo que hizo la Suprema Corte empezó desde el 14 de abril y terminó ahorita en febrero, en donde con 6 votos a favor y 3 en contra. Trump se excedió a sus poderes para invocar la ley IEPA y no se pueden poner aranceles. El presidente no tiene la facultad para poner aranceles bajo esta ley, ¿no? Entonces, un poco aquí nada más de recordar qué aranceles tiene México. Todos estos aranceles de la lista del 1 al 9 lo tienen prácticamente todo el mundo, 25% del automóvil, 50% al acero aluminio, al cobre. Todos estos los tiene todo el mundo, pero la diferencia es que México pues tiene el tema del TEMEC, a pesar de que los aranceles estos sectoriales no quedan exentos bajo el TEMEC, pero los aranceles totales sí, el 25% que antes tenía, que ahora bajó al 10%. Entonces, como pueden ver, pues sí, fue una ganancia para México, pero no tanta. O sea, imaginen que solamente el 14%. Ay, creo que aquí se los tengo. No, acá. Sí, en diciembre, el 86,84% de las importaciones desde México entraron bajo los criterios del TEMEC, es decir, solamente el 13-14% no entran bajo el TEMEC. Y ese es el que se le va a cobrar el 10%, no 25% como antes tenía. Entonces, pues no es una ganancia muy, muy buena para México, viéndolo pues en esa perspectiva, pero obviamente pues pagar un menor arancel pues siempre va a ser más positivo. El problema va a ser qué tanto le afecta a México en comparación con los demás países, más bien qué tanto le beneficia a México en comparación con otros países, porque otros países podrían salir más beneficiados y México perder esa competitividad que tenía con los bajos aranceles, ¿no? Y bueno, cabe recordar también que Donald Trump quería poner un 15%, pero al final el 24 de febrero, o sea, el día de ayer, empezaron los aranceles de solamente el 10% bajo la sección 122. Esta sección menciona que para que el presidente tenga la facultad debe de haber un alto déficit en la balanza de pago y se puede poner este arancel para un periodo no mayor a 150 días. Es decir, más o menos unos 5 meses y para querer continuar con esos aranceles se necesita la aprobación del Congreso, algo que probablemente Trump no tenga, a pesar de que la mayoría actualmente es republicana, tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Senadores. Muchos republicanos no se han puesto a favor con Trump, sobre todo en el tema de los aranceles, y esto ha hecho que, pues obviamente Trump no tenga las facultades para poner los aranceles en mayor forma. De hecho, o sea, nosotros pensamos que si Trump tuviera el respaldo de los republicanos en ambas cámaras, posiblemente Trump hubiera buscado otras formas de imponer estos aranceles. Pero como no lo tiene, pues tiene que buscar otras alternativas, otras leyes para poder que mantengan sus aranceles, algo que posiblemente Trump vaya a batallar en los próximos 2 años, ya que no hay no hay muchas leyes que apoyen a Trump, necesitaría mucho, mucho el tema del Congreso y pues no se ve por dónde. Y de hecho, en noviembre es elecciones midterms en Estados Unidos y normalmente el presidente en turno suele perder varios escaños en ambas cámaras. Entonces, todavía perder más poder y posiblemente Trump no vaya a tener pues la tripartida perfecta, ¿no? El tener ambas cámaras junto con el presidente, los republicanos van a perder ese poder y no van a poder seguir teniendo con estos aranceles que ya el presidente por sí solo no puede imponer.
Y bueno, vamos un poco rápido al arancel cobrado por país. Esto era lo que estaba México. México en el diciembre se posicionó en el lugar 28 entre las 35 países que más, desde donde Estados Unidos más importa. Solamente un arancel de 4,36%. Nosotros pensamos que este arancel con esta bajada puede caer a un 3,7, 3,5%. Si como pueden ver no es mucho, pero bueno, al menos es algo. Pero hay otros países que sí les podrían beneficiar un poco más, como es Vietnam, Tailandia, países que están del otro lado del mundo que tienen un arancel alto. Bueno, el crecimiento de las exportaciones de México a Estados Unidos fueron principalmente por los reactores nucleares, que suena medio raro reactor nuclear, ¿no? Son sistemas de computaciones. Crecieron bastante en el año y esto, pues como pudieron ver los datos de las exportaciones de México a Estados Unidos, fueron prácticamente de este sector. Para el caso de China, pues hubo una caída muy, muy fuerte. Como pueden ver, el capítulo 84, reactores nucleares, eso, pues obviamente México ha ganado participación de lo que ha perdido China, junto con Taiwán, que ahorita se los voy a mostrar. Aquí está. En la partida, México se ubica en el segundo lugar como mayor exportador hacia Estados Unidos de esta partida, solamente por debajo de Taiwán, que ha ganado bastante participación, como pueden observar. Un crecimiento de ponderando, perdón, 45% más o menos, 45 puntos porcentuales de todas las importaciones de Estados Unidos. Y en segundo lugar, México con 28,68. Esto no sucedía, de hecho, en el 2024, como pueden ver, México ocupaba el primer lugar y de hecho Taiwán tenía el tercer lugar, junto con China, que era segundo lugar. Y ahorita Taiwán ha ganado mucha participación y es una competencia directa con México, que si México no se pone las pilas para buscar invertir en este sector, le va a ganar mucha participación y las exportaciones mexicanas podrían sufrir una fuerte desaceleración. Y bueno, esto se puede ver por el arancel cobrado. De hecho, el arancel cobrado para esta partida, la de máquinas automáticas para tratamiento y procesamiento de datos, fue de solamente 0,19% y crecieron 86,01% respecto al año pasado. Mientras que el arancel hacia los automóviles, que como pueden observar, es un arancel cobrado de 14,86%, muy, muy alto, y llevó a que esta partida observara una caída de 10,71%. Y bueno, otra noticia que puede ser un poco negativa, digo, o sea, no es negativa por el hecho de que pues México está ganando mucho comercio con Estados Unidos, pero puede estar en la mirada de Trump y ser un poco más rigorista contra México. En el 2025 el déficit comercial todavía fue China con 202.000 millones de dólares, seguido por México con solamente con 196.000 millones. Esto es una diferencia muy, muy baja. Si lo comparamos, por ejemplo, con el año pasado, China tenía el 25-24% del déficit total, mientras México tenía también como el 15-14%. O sea, esta diferencia fue bajada muy, muy fuerte en este año y posiblemente en el 2026 México se convierta en el país con el que Estados Unidos tiene mayor déficit. Algo que pues imagínense Trump, o sea, obviamente no se mete tan a lleno en estos datos, pero le meten el headline de México es el país con el que Estados Unidos tiene más déficit. No, pues claro que se le va a caer el pelo y va a decir, no, ¿cómo que México? Y le va a meter aranceles o va a querer hacer algo y que posiblemente no vaya a ser beneficioso para México. Pero bueno, esto es lo que sucedió al menos en el 2025. Vamos a ver qué sucede durante el 2026. Y bueno, esto es nada más un recordatorio de lo que funciona con esta revisión del TEMEC. Ningún país puede decir ya me quiero salir. De hecho, tiene que pasar mínimo otros 6 años. Entonces, este es el primer año de revisión, que es como ponen ahí, julio del 2026. Y a partir de ahí deciden si quieren renovar o no. Y bueno, ¿qué ventajas y desventajas tiene México? Compartimos frontera con Estados Unidos. Eso hace que los tiempos de entrega, el gasto logístico y todos estos temas de embarcaciones sean bajas en comparación con otros países y que, bueno, tenemos un bajo costo en producción y la vinculación de las cadenas de suministro están muy, muy arraigadas. Ya son ¿qué? 31 años, 32 años desde que comenzó el Telecan, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y eso obviamente ha llevado a que una vinculación de las cadenas de suministro estén muy, muy arraigadas, que obviamente las empresas no van a buscar solamente porque Trump decida en un año buscar cambiar, ¿no? Esto es algo que tiene que tomar mucho tiempo, tiene que tomar mucha planeación y eso nos ha beneficiado.
obviamente para que México no pierda participación y de hecho gane participación. Las desventajas pues son más que las ventajas. Como les comentaba, segundo mayor déficit con Estados Unidos. Solos a la revisión del TME, no tenemos con quién apoyarnos. Prácticamente lo que está diciendo Estados Unidos es que van a ser acuerdos bilaterales. O sea, van a estar negociando con Canadá por un lado y con México con otro lado, y México con Canadá tiene que negociar aparte. O sea, va a ser solo. Y bueno, todo esto, como les llamaba, la debilidad en las instituciones, como la reforma al Poder Judicial, la desaparición de organismos autónomos, aumento en costos laborales, deterioro en la infraestructura, la migración, los cárteles de la droga, que ahorita con todo lo que sucedió, pues la verdad es que sí tiene un efecto económico en México, sobre todo la perspectiva que tiene a nivel global. O sea, si decimos que no hay inversión, pues las empresas van a querer invertir aún menos con todo esto que pasa. Entonces, obviamente, esta seguridad que el gobierno debe garantizar, pues debe verse para que las empresas tengan esa confianza en invertir en México, que pues posiblemente ahorita no sucede, ¿no? Y también tenemos una gran dependencia económica con Estados Unidos. Como les comentaba, la productividad en Estados Unidos creció bastante y esto llevó a que crezca el crecimiento en la economía, perdón, que haya un crecimiento en la economía de Estados Unidos, pero si empieza la productividad a bajar y la debilidad del mercado laboral en Estados Unidos continúa, posiblemente a México le va a afectar no solamente sus exportaciones, sino también en su consumo, en el envío de remesas y toda esta parte que ya les comenté, y va a hacer que México no crezca 0,6%, sino un crecimiento todavía menor. Y bueno, vámonos rápido nada más con la inflación. Al consumidor, ahorita ya se publicó también la de la primera quincena de febrero, pero bueno, esto es hasta enero. 3,79 variación anual. La subyacente sigue muy, muy alta, 4,52%. Recordemos que el objetivo del Banco de México es una inflación del 3,0% más menos uno. Entonces, la inflación subyacente, que es la que determina el mediano plazo, se ubica por encima del 4%. Obviamente eso no ayuda a que la inflación baje. Y bueno, nosotros esperamos que prácticamente no va a haber un cambio con el año pasado. 3,69%, perdón, 3,69% la inflación al cierre del 2025 y una inflación de 3,68% para la inflación en diciembre del 2026. O sea, la inflación va a crecer, de hecho no baja, y obviamente esto no ayuda, sobre todo para todo el tema del Banco de México que pues sigue dándole duro con querer bajar las tasas de interés cuando la inflación no ha sido controlada y de hecho nosotros estimamos que va a crecer, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿qué está pasando con el tipo de cambio? Como pueden observar, ya se mantuvo en un nivel estable por encima del 17.10 a 17.30 más o menos el tipo de cambio. No ha habido muchos factores de riesgo, aunque haya pasado lo de la Suprema Corte, aunque haya pasado todo el tema de violencia aquí en México, no ha movido el tipo de cambio. Necesitamos que haya algo todavía, no quiero decir más fuerte, pero un poco más decisivo sobre el mercado cambiario, no solamente como temas más, no temas políticos, sino algo más decisivo con el tema, como les comentaba, el tema del tipo de cambio del mercado cambiario. No ha, prácticamente, como pueden observar aquí, el mínimo es 17,08, pero solo lo tocó y volvió a subir. Entonces, ya bajó del 17,10, pero no parece, o sea, se ha mantenido estancado. Nosotros sí pensamos que para este trimestre pudiera bajar de los 17 pesos por dólar, inclusive llegar a un 16,80 pesos por dólar, pero con todos estos temas de la revisión del TMEC y estos factores de riesgo que les comentaba, posiblemente vuelva a subir para el segundo trimestre del 2025. Y bueno, por mi parte es todo. No sé si hay algunas dudas. Sí, Fernando, bueno, muchas gracias primero que nada por la información. Creo que te deja pensando en muchos temas. Llegó por ahí una pregunta, sobre el sueldo. Dice, ¿el desempleo aumentó? Perdón, no el sueldo. ¿El desempleo aumentó o disminuyó? El desempleo aumentó. Como pueden Aumentó. ver, pues la informalidad cayó, el empleo formal cayó, entonces el desempleo aumentó. Es que en México el desempleo se calcula un poco diferente con Estados Unidos. Aquí con que solamente hayas trabajado una hora, al menos en la semana, ya te consideras como empleado. Entonces eso hace que el desempleo no sea tan
bien calculado, por así decirlo, calculado de una forma diferente. No es que esté mal calculado, simplemente diferente a Estados Unidos. Entonces es un poco más difícil y aparte con el empleo informal, pues un trabajador dice, no, pues me pagaron por hacer tal trabajo y ya con eso tengo empleo, ¿no? Y eso lo cuentan como que está empleado, obviamente en el sector informal, pero no ayuda en subir la tasa de desempleo. Tío, básicamente esa fue la pregunta. ¿Alguna recomendación, Fran? Sobre todo con el tema de los aranceles que están ahorita, pues digo, es una noticia muy nueva, ¿no? Entonces, hay muchas dudas Sí, claro, todavía, ¿no? ¿no? Entonces, ¿alguna Pues, recomendación? pues yo estaba viendo por ahí que México tuvo, no sé si suerte o fue algo beneficioso o algo que haya hecho el gobierno de México, porque pues imagínense todos estos países que ya alcanzaron acuerdos comerciales y luego que de repente, oye, pues no tienen arancel y oye, ¿qué va a pasar con los acuerdos comerciales? Y te tienes que volver a pelear con Estados Unidos. Esto, pues obviamente no ayuda, ¿no? Para esos países. En cambio, México, que se mantuvo así como en línea, obviamente no alcanzando estos acuerdos comerciales, pues le benefició, ¿no? No haber alcanzado algo que posible México pudo haberse perjudicado por ese acuerdo y que ahora, pues, hasta tiene un arancel menor sin hacer nada, ¿no? Entonces, Claro. posiblemente yo creo que lo que va a querer hacer el gobierno es esperar y aprovechar este bajo arancel, ¿no? Y, o sea, viéndolo políticamente, no veo cómo Trump puede alcanzar a incrementar estos aranceles. O sea, lo máximo que tiene el tope es el 15% y hasta ahí. Y se acaban los 150 días y ¿qué va a pasar con esos aranceles? Posiblemente vaya a estar más en sectores, entonces posiblemente eso pudiera afectar a más a México, pero ya son aranceles muy, muy específicos y no generales como Trump le gustaría, ¿no? Claro. Y digo, y ayer que fue el discurso de Trump, que fue el más largo de la historia, 1 hora 40, una cosa así. Algo que Ujú. pueda rescatar de ahí que nos pueda afectar. Digo, al final de cuentas fue una promoción, ¿no? No fue tanto. Sí, claro, fue Entonces, pues hablar de su programa político, de lo como sus logros del 2025. La verdad es que me sorprendió. Yo sí pensaba que iba a anunciar nuevos aranceles, algo que no hizo. Entonces yo creo que Trump va a estar un poco más precavido mm, en el tema de los midterms, las elecciones midterms. Esto Trump va a buscar mucho, mucho, mucho esos votos para los republicanos, porque sabe que sin ellos ya, o sea, en sus sí, los pierde el control próximos del dos Congreso, años, ¿no? sí, sí, no va a tener Mm, ya poder prácticamente, ¿no? Lo que haga va a ser muy, muy simplista, algo más dentro de Estados Unidos, pero ya factores globales ya no va a estar afectando tanto. y como último comentario, se lo platicamos antes de entrar a la sesión, sobre todo las empresas chinas que están exportando, van a aprovechar ahorita para exportar, gracias a que los aranceles Ujú. nuevamente bajaron, ¿no? Entonces, como que se va a ver también hay una revolución, ¿verdad? Sí, claro, posiblemente, digo, estos datos se tardan en salir, pero posiblemente sí veamos un incremento en producción y pues ojalá en inversión, que sea como algo que diga, miren, ya no hay bajos aranceles, vamos a invertir. Pero claro que depende mucho, ¿no? Y sobre todo lo malo es que lo que he estado leyendo es que pues está chido, está muy padre, ¿no? Todo este tema de los aranceles, de que haya sido bajado, pero lo malo es que genera más incertidumbre sobre las políticas en Estados Unidos y eso frena a las empresas, ¿no? Claro, sí, 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 de los dos lados. Pues muy bien, Sí. Fernando, muchas gracias nuevamente. Con eso llegamos al cierre de esta cápsula informativa. Agradecemos su participación y los invitamos a seguir atentos en nuestras redes sociales y canales de comunicación, donde encontrarán detalles sobre nuestros próximos eventos e información clave para el cumplimiento normativo y la toma de decisiones estratégicas. Este jueves, mañana, tenemos un webinar, Mejores prácticas y defensa en programas de fomento de la Secretaría de Economía con el licenciado Rodrigo Pérez de AP Consultores. No se lo pierdan. También los invitamos a escuchar nuestro podcast de Radio Incomex, donde cada semana compartimos nuevos episodios con el contenido útil y actualizado. Pueden encontrarlo en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Amazon Music. Agradecemos nuevamente al licenciado Fernando Castellanos y a Banco Base por su valiosa colaboración, como siempre, con información hasta el último momento, actualizada y pues, muy, muy, muy completa, ¿verdad? O sea, la verdad, con ese panorama, pues yo creo que podemos tomar ya más decisiones, podemos tener por lo menos un termómetro de cómo estamos. Muchas gracias nuevamente, Fernando, por tu participación. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí. Que tengan un Saludos. excelente día a todos. Perdón, discúlpame. No, no, saludos a Ah, todos. perdón. Que tengan un excelente día a todos. Muchas gracias por su participación. Hasta luego.